Saludos amigos, estamos hoy en nuestro tema número 3 de la serie Jesús el Salvador. Y solamente para recordarte lo que hemos hablado. El primer tema te hablamos de que Dios tiene un plan de salvación. Desde antes de la fundación del mundo, Jesús se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Luego el tema 2 hablamos de que Dios revela ese plan también a Abraham. Y por eso llega a ser el padre de la fe, porque Abraham cree en ese plan. Y Dios prometió que del linaje de Abraham vendría el ungido, el Mesías. Mesías significa ungido. Christos en griego significa el ungido. Y compartimos entonces dos cosas importantes en el tema anterior, que Dios prometió y el significado de la palabra Mesías. Luego también mencionamos que hay más de 100 textos en el Antiguo Testamento que nos hablan de 5 aspectos de la profecía de Cristo: la vida de Cristo, su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. Compartimos contigo algunas profecías y hoy en este estudio, el número 3, compartiremos otras que creemos que cumplen este ciclo de los 5 aspectos de la profecía de Cristo. En el profeta Isaías capítulo 53 versículo número 2 nos dice que Jesús sería rechazado, parte de las profecías. Capítulo 53. El profeta Isaías es conocido en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, como el profeta del Mesías o el profeta mesiánico. Y en el capítulo 53, el mismo que leía el etíope, ¿te acuerdas la historia del etíope que salió de Jerusalén? Y que Dios mandó a Felipe el evangelista para que le explicara este capítulo y luego fue bautizado por Felipe en el desierto. Muy bien. Hoy también Dios me envía para que yo te pueda hablar de Jesús y también tú seas bautizado muy pronto si no has tomado esa decisión. Así como Felipe entendió este capítulo, yo ruego que tú entiendas que hoy Cristo es el Hijo de Dios y te bautices en su bendito nombre para el perdón de los pecados y que recibas el Espíritu Santo. Fíjate, estaba escrito que Jesús sería rechazado, despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo se cumple esto? El Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 11 dice: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Jesús vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Se cumplió exactamente esa profecía bíblica. Luego nosotros vemos otro aspecto importante acerca de la vida de Jesucristo. Sería traicionado. Salmo 41 verso número 9 dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Se refiere acerca de Judas Iscariote. Y San Juan capítulo 13 versículo número 26, Juan el discípulo nos narra cómo se cumple esta profecía. Respondió Jesús: a quien yo diera el pan y moje el pan conmigo, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y luego Jesús le dice: mira, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Los discípulos pensaron que Judas iba a buscar más comida o que fue al mercado a comprar algunas cosas. Pero no fue al mercado, salió directamente a vender, a traicionar a Jesucristo. Se cumplió exactamente esa profecía también. Ahora, también la palabra de Dios menciona por cuánto Judas iba a vender a Jesucristo. Zacarías el profeta, el capítulo 11 verso 12, nos da exactamente por cuántas piezas de plata tendría que ser vendido, traicionado Jesucristo. Zacarías lo menciona en el capítulo 11 verso número 12. Este profeta dice: y les dije, si os parece bien, dame mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo número 26 verso 14 y 15. El Mateo registra cómo se cumple esta profecía del profeta Zacarías. Y es que ese viernes, cuando Jesús fue crucificado, la Biblia relata que en plena madrugada, dice la palabra de Dios, cuando Judas sale y Jesús le dice: mira, tienes que hacer lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Jueves de noche para nosotros, ¿no? En el cómputo de los judíos se oculta el sol exactamente a la puesta del sol. O sea que el día comienza con la puesta del sol. Pero bueno,
Eso no es eso lo que estoy explicando. Lo que estoy explicando es que su traidor pagaría por él. Y entonces mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 26, cómo se cumple esta profecía. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar y yo lo voy a entregar? Y ellos convinieron y le asignaron 30 piezas de plata, exactamente como lo había dicho el Antiguo Testamento. Otra profecía increíble es que Jesús tendría que morir en la cruz. David, el salmista, lo escribe en el capítulo 22, verso 16 de Salmos. Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. En los tiempos del Antiguo Testamento, la muerte, la peor muerte de un criminal tendría que ser morir en un madero. Por eso en el Pentateuco tú te encuentras la cita que dice: maldito todo aquel que muere en un madero. Porque se reconocía que una persona que recibía como un castigo de los dioses para los pueblos paganos, y para los judíos el castigo de Dios. Los romanos perfeccionan esta pena de muerte, la perfeccionaron y la aplicaban en su imperio. En el capítulo 23, verso 33 nos dice Lucas, el evangelista, cómo se cumple esta profecía en la vida de Jesús. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, el Gólgota, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, exactamente como lo había dicho el profeta David también, que Jesús tendría que morir en una cruz. Iban a horadaron mis manos y mis pies. Dice que allí lo crucificaron, horadaron sus manos, sus pies con clavos, los romanos. Y allí lo crucificaron al lado de dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero esto es lo más importante que yo tengo que compartir contigo, y es que Jesús resucitó. La tumba de Jesús está vacía. ¿Y sabes qué? Estaba profetizado que Jesús resucitaría de los muertos y que su cuerpo no iba a haber corrupción. Estaba resucitado que Jesús iba a morir, pero que Jesús iba a resucitar. David lo escribe en el Salmo 16, en el verso número 10. Inspirado por Dios, el Espíritu Santo, David escribe esto acerca de Jesucristo: porque no dejaron mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. En hebreo, Seol significa lugar de sepultura, lugar de muerte. Y ahora vamos a ver el Nuevo Testamento, cómo se cumple eso. El día que se bautizaron 3,000 personas, el día del Pentecostés, donde el Espíritu Santo dirigió toda esa actividad, así como está dirigiendo cada bautismo hoy. Y vemos un derramamiento del Espíritu Santo hoy, de la lluvia tardía. Lo estamos viendo. Estamos viendo cómo el Espíritu Santo sigue tocando corazones a nivel mundial. Bautismo por todos lados. En aquel día se bautizaron en un solo día 3,000. Nuestra iglesia adventista hace unos días celebró más de 3,000 bautismos en toda África. Tuvimos la oportunidad de ver multitudes de jóvenes bautizando en el campamento Believe the Promise que se realizó en Wyoming, en Gillette, Wyoming. O sea, el Espíritu Santo está obrando. Jesús viene porque Jesús resucitó. Estaba escrito que su cuerpo no se iba a descomponer. Mira cómo se cumple lo que David dice. En Hechos capítulo 2, versículo 31 y 32, el apóstol Pedro en ese sermón del Pentecostés lo dice de la siguiente manera: viéndolo antes, David habló acerca de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Ahora la palabra que se usa ahora es Hades, porque está hablando en griego, el idioma en que se escribe la Biblia. Seol en el Antiguo Testamento, Hades en el Nuevo Testamento, y significa lo mismo, lugar de sepultura, donde se colocan a las personas que no tienen vida. Esa traducción también la usa Apocalipsis y usa la palabra el infierno, que también es una transliteración de Seol, el Hades o infierno, lugar donde van los muertos, lugar oscuro, sepultura, sepulcro. Pero estaba escrito que Jesús se iba a levantar del sepulcro, del Seol, del Hades. Estaba escrito.
Dice que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Por eso, cuando fueron a partirle las piernas, no lo hicieron. Jesús había muerto. Lo que hicieron fue que colocaron una lanza en su costado y salió agua y sangre, porque estaba escrito que Dios no iba a permitir que el cuerpo de Cristo viera corrupción. A este Jesús resucitó Dios de los muertos, el cual todos nosotros somos testigos. Es decir, cuando Jesús resucitó, hubo muchos testigos. Fueron las mujeres al sepulcro, Jesús había resucitado. El ángel le dijo, mira, ve allá y dile a los discípulos como estaba escrito que Jesús iba a resucitar. En ese día domingo, camino de Maús, Jesús le apareció a 2 discípulos, estuvo con ellos, lo reconocieron, se fueron donde estaban los discípulos. Luego Jesús se le apareció a los 12 discípulos, luego volvió a aparecer porque el incrédulo Tomás no estaba y dijo que si él no veía a Cristo que no iba a creer. Luego Jesús se apareció en el día de su ascensión a más de 500 personas. También se le apareció en vivo a Pablo cuando lo llaman. Y así. Y hoy nosotros somos testigos del poder del Evangelio de Cristo, de la resurrección de Cristo. Jesús ha resucitado. No puedes negar la resurrección de Jesús. Así como no puedes negar que el sábado es el día del Señor, tampoco puedes negar que Jesús resucitó. No puedes negarlo. Tendrías que exterminar a todos los judíos del planeta Tierra, que no quede ni un judío, porque Jesús vino del linaje de Abraham, de la tribu de Judá, israelita, judío. Tendrás que borrar los 4000 años de historia que tienen los judíos guardando el sábado, y tendrás que eliminar todos los papiros originales que se han encontrado en los rollos del Qumran al frente del Mar Muerto. Tendrías que eliminar todos los museos que están, el museo que está en Jerusalén acerca de la Biblia. Tendrías que irte a Inglaterra a eliminar el museo también de la Biblia. Tendrías que irte a Francia y quemar o eliminar las sociedades bíblicas. O sea, tendrías que eliminar a toda la raza humana y no puedes. Jesús resucitó. Y yo te quiero decir que Jesús viene. Todos los que estamos viendo los acontecimientos, guerras, rumores de guerra, nos dice que este mundo ya no puede más. Pero Jesús viene. En el próximo tema seguiremos hablando acerca de que Jesús es el Salvador. Que este estudio bíblico lo puedas compartir con aquellos que están sin esperanza, con aquellos que no tienen alegría en su vida, con aquellos que se han encontrado con la muerte de un familiar querido, pero quieres decirle que Jesús resucitó. Y todo aquel que muere, pero que en vida ha creído en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Maranata, que el Señor te bendiga.